Ok. Vamos entonces, decía, a dar inicio a este estudio de la lectura de la Biblia. Y con ello vamos hoy a también simplemente compartir una pequeña introducción a la Biblia y al primer libro de la Biblia, que sabemos es Génesis, ¿sí? Así que voy a compartir aquí pantalla con ustedes y aquí lo manejamos de la mejor manera posible. Eso no era lo que quería ponerlo para usted, sino acá. Acá estamos. Listo. La Biblia. Biblia viene de libros, biblioteca, y por eso es que lleva ese nombre, que es un conjunto de libros y obviamente libros sagrados, ¿no? Esta es la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Comprendamos ello, sí, es inspirada. Y vamos a hablar un poquito de inspirada, porque eso es muy importante, en realidad, el uso de esta palabra. Y se menciona en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, lo cual más adelante también vamos a leer estos versículos. Así que entienda, es un libro que merece toda nuestra atención, merece toda nuestra reverencia, y creo yo que merece también toda nuestra disposición. Viene a mi mente las palabras de Esdras, ¿no? Cuando el que siendo escriba, siendo una persona muy dedicada, también profeta y que era sacerdote también, me parece, puede ser que esté equivocado en ello, Esdras, ¿no? Propuso en su corazón 3 cosas. ¿Alguien se acuerda qué es lo que Esdras propuso en su corazón respecto a la ley de Dios? En su momento, para él, la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Dentro de el Antiguo Testamento. ¿Habrá alguien que se acuerde qué es lo que Esdras propuso en su corazón? ¿Alguien? Aunque sea una de esas cosas, no importa el orden. ¿Hay alguien que se acuerde? Bueno, voy a iniciar, ¿sí? La primera fue escudriñar, ¿no? Estudiar la ley. Y esa fue una de las primeras cosas que él se propuso hacer, a pesar, repito, de que era una persona dedicada, ¿sí? a la palabra de Dios, pero él propuso escudriñar, estudiar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo segundo? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Ay, se les nota muy participativos. Lo segundo fue obedecer. Obedecer a la ley, la palabra de Dios, y ojalá nosotros también tengamos a bien hacer ello, escudriñar, estudiar, leer la palabra de Dios con el propósito de obedecer, no simplemente con el propósito de saber más, porque se puede saber más respecto a la Biblia, pero no necesariamente obedecer. O sea, no es sinónimo. O sea, el saber más de la Biblia no es sinónimo de obedecer más. Ojalá fuese así, pero no siempre es así. Por eso es que se nos enseña que necesitamos nosotros aprender a rendirnos a la palabra de Dios. Y lo tercero, sí, alguien que ya se animó a participar. Lo tercero, lo primero dije escudriñar, ¿no? Estudiar, leer, ¿sí? Lo segundo es la obediencia, ¿sí? Y lo tercero, alguien, ¿Enseñar, pastor? ciertamente, ¿no? Enseñar la palabra. Esto es compartir la palabra. Y
cada hijo de Dios en realidad debería hacer ello, cada miembro de iglesia debería en una u otra forma hacer ello, estas tres cosas, proponerse en el corazón, el estudiar la Biblia, entendiendo que es la palabra de Dios, entienda, esta es la palabra inspirada, repito, vamos a aprender un poquito también respecto a esto de inspiración. Y en ese aspecto merece toda nuestra atención, merece toda nuestra obediencia y merece también que nosotros la compartamos, ¿sí? con otros. Decía, vamos a tener una pequeña introducción de esto de la Biblia y casualmente acá viene algo respecto a la palabra inspiración. ¿Qué es, no? Inspiración en este aspecto bíblico, en este aspecto de Dios. Dice, es la directa influencia divina que resulta en una exacta transferencia de la verdad desde la mente de Dios hasta la pluma del hombre, en este caso del escritor. O sea, no se piense, hermanos, hermanas, que la inspiración bíblica es similar a cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un poeta que se inspira, ¿verdad?, para escribir, o un pintor que se inspira también para pintar. No, no, esto es mucho más que ello. Esto es Dios mismo, ¿sí? Dios mismo influenciando y transfiriendo la verdad que está en su mente hacia la pluma del hombre. La palabra inspiración muchas veces también se define como levantar a uno así en hombros o en peso, ¿no? Como que controlar a uno, y eso es lo que hizo Dios con sus escritores. Ellos escribieron, sí, de acuerdo al lenguaje que ellos utilizaban, pero siendo la palabra de Dios misma la que les estaba siendo revelada para poder ellos escribirla. Es maravilloso este concepto, si usted se pone a pensar. Es asombroso también, pero demuestra sin duda el deseo de Dios de que usted y yo conozcamos su verdad, de que usted y yo entendamos su verdad, ojalá obedezcamos esa verdad y obedeciéndola también ojalá podamos compartir. En Primera de Pedro, alguien que pudiese dar lectura a Primera de Pedro, capítulo número, perdón, Segunda de Pedro, capítulo número 1, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo número 1, los versículos 1, al versículo 1, capítulo 1, versículo 21. ¿Alguno de ustedes? En voz alta, claro está. Sí, si pudiese dar lectura. Insisto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Ya, pastor. Por favor, hermano. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Y entonces, entiéndase, es el Espíritu quien está inspirando a estas personas. Así que tenga cuidado con esta palabra inspirar. No es simplemente, pues, uy, no me, qué sé yo, vi algo y me hizo pensar en esto y me puse a escribir. No, no, no es así esto, ¿sí? Esto es Dios controlando y transfiriendo su verdad hacia la persona que está controlando con el propósito de que esta persona ponga esa verdad conforme a el uso de su propio lenguaje. Es asombroso, decía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a inspiración? Y es importante que usted considere esto cuando estudia la Biblia, porque ¿quién es el autor en sí de la Biblia? Entienda, es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Es Dios mismo. Sí, alguien. Pastor, quizá me adelante algo, pero esta inspiración fue solamente dada para la Biblia. ¿O Dios también lo hace con sus hijos o algunos de sus hijos? No, tengamos cuidado con eso. No, no, no. Esto es con los hombres que fueron utilizados para escribir la Biblia.
¿no? O sea, los libros de la Biblia. Ujú. Sí, hay que tener cuidado. Por eso, hermano, esto, y esto escucho en hermanos, que duele más cuando viene de creyentes, ¿no? Si viene de gente que no es creyente, es comprensible, ¿no? Cuando pues, se cuestiona la Biblia, cuando se duda la Biblia, cuando también se deja de lado la Biblia, ¿no? Y a veces ponemos pensamientos personales por sobre la Biblia y a veces decimos, podemos hasta decir, no, pero sí, qué sé yo en el Señor, ¿no? He buscado, sí, pero ya estamos poniendo esos pensamientos por sobre la inspiración de Dios. O sea, no tiene sentido, no puede ser. Si me dejo entender. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Esta es otra palabra que quisiera que tengamos presente, es inerrancia. ¿Qué significa esto? Esto es que las copias originales de la Biblia fueron documentos sin error absoluto alguno. O sea, lo que escribió Moisés, ¿sí? Fue sin error. Lo que escribió el apóstol Pablo, o sea, fue sin error absoluto alguno. Tengamos cuidado en esto, porque se está hablando de las copias originales. Las traducciones, entiéndase, fueron hechas por seres humanos, pero las traducciones, las personas para traducir no fueron inspiradas en el sentido como lo estamos nosotros tratando. Me estoy dejando entender. Por ejemplo, yo traduzco, ¿sí? Ojalá quisiera decirles, Dios me inspira, así como inspiró a los que escribieron, ¿no? La Biblia también me inspira a mí a traducir. No. Aquellos que tradujeron la Biblia no fueron inspirados en ese aspecto. Sin embargo, hay que también nosotros saber apreciar ese trabajo y ese esfuerzo, que definitivamente también Dios estuvo involucrado en ello. ¿Sí? Pero entiéndase que no fueron inspirados. Por eso es que en traducciones usted ve errores, ¿no? En las Biblias que nosotros utilizamos a veces vemos errores de imprenta, también pueden ser. Hace poco me topé con una de ellas en mi Biblia y ya me iba a ir a reclamar que me devuelvan mi dinero porque había un error de imprenta. Pero hace tantos años que compré esa Biblia ya que ¿quién me iba a devolver algo, ¿no? Fue mínimo también, dicho sea de paso. Así que esto es la inerrancia. O sea, cuando usted estudie la Biblia, sí entienda que la traducción que usted lee, quizás sí hay algunos errores, pero no debe maltratar, ¿sí? La enseñanza del todo. ¿Sí? No debería, ¿sí? No debería. Y cualquier duda, usted pregunte, y a quien debería usted preguntar mejor siempre es a su pastor, porque ¿quién sabe? Porque a veces, ¿qué hacemos? Google, ¿no? Ahora YouTube, ¿no? YouTube, a ver, ¿qué dice esta persona? ¿Qué dice esta persona? Y ciertamente no quiere decir con esto que esas personas tienen que estar equivocadas, pero entienda que la Biblia nos enseña, seamos cuidadosos con el uso de la palabra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esta parte, hermanos? Pastor, disculpe la pregunta. Cuando dice error es, o sea, ortográficos, doctrinales, cualquier error. En absoluto, y sin error absoluto alguno. Sí, o sea, ortográficamente hablando, fue una maravilla, ¿sí? Una obra de arte, ¿sí? Doctrinalmente hablando también, contextualmente, o sea, no hubo error alguno. Sí, en las traducciones sí. Por ejemplo, usted le habrá pasado, ¿no? Cuando estaba en el colegio y qué sé yo, estaba copiando, ¿no? En su cuaderno de otro cuaderno, de un libro, ¿no? Copiando y comenzó a cabecear y de pronto escribió una cosa por otra, ¿no? ¿A algunos de ustedes les ha pasado eso? O yo nomás soy el único, el único incapaz acá a quien le ha pasado esas cosas. Algunos de ustedes, por favor, digan si a mí me pasó algo así, ¿sí?
Aquí a muchos, pastor. Pasa, ocurre, ¿no? Ocurre. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta palabra es inspirada. Sí, aún la traducción, o sea, la traducción, ciertamente, ¿no? Entendamos, no es que necesariamente sea inspirada, pero aquello de lo cual se tradujo, eso sí fue inspirado. Y sí hay. ¿Cuál sería la mejor traducción para usted? No me diga el nombre de la traducción, sino en qué basaría usted una buena traducción. Alguno de ustedes, hermano. Porque hay tantos, ¿verdad? O sea, y honestamente, sí, y hay que tener cuidado con ello. Honestamente, hay buenas traducciones, hay traducciones que son regulares y hay traducciones que son malas. ¿Sí? Pero ¿qué definiría el que una traducción sea buena? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en ello? Por lo general, nosotros, con tantas traducciones que existen a la mano, por lo general nosotros nos vamos inclinando por lo tradicional o por lo que suena más a lo que estamos nosotros acostumbrados a hablar, ¿no? O sea, nuestro lenguaje más moderno. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ¿vamos por lo tradicional o vamos por lo más moderno? Y que no necesariamente esté mal, sí, pero eso no define una traducción como una buena traducción. ¿Qué es lo que define una buena traducción? Bueno, yo sugeriría que para que sea una traducción de aceptable hacia buena, que por lo menos se hayan utilizado los idiomas originales para su traducción. Porque hay muchas versiones de la Biblia, ¿sí?, que en realidad simplemente son mejoradas por ejemplo, en nuestro caso, del español al español más moderno. ¿Sí me estoy dejando entender? Tenga cuidado. Yo sugeriría que no hay nada malo con el español moderno, dicho sea de paso, pero yo sugeriría que se considere una Biblia de aceptable hacia buena a una Biblia que haya sido traducida de el idioma o los idiomas originales. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Si me estoy dejando entender con esto. Pastor, Ya. ¿dónde podemos buscar esa información? O sea, por ejemplo, vemos una Biblia, ¿no? Nos interesa, está bonita, algo así, y En la queremos Biblia, saber. en la Biblia misma debería decir, sí, debería decir, ¿sí? Hay algunas Biblias que simplemente son, ¿qué se llaman? Actualizaciones, ¿no? Y hay que tener cuidado, creo yo, con eso, ¿no? Porque ya comienza a ser actualizaciones, pero del mismo idioma, se pierde. O sea, siempre en una traducción se pierde, ¿correcto? Siempre. Por ejemplo, si un libro, el original es en inglés, yo noto gran diferencia si se lee en español. Al punto que no puedo decir que son libros distintos, pero me pregunto, ¿pero por qué tradujeron de esta forma? ¿No? O sea, se pierde la esencia, se pierde el pensamiento en algunas partes. Entonces, en traducción de por sí se pierde. Y si ya se perdió en la traducción y hace una actualización, estamos hablando de lo traducido, entonces se va a perder más. ¿Sí? Y se puede hasta desvirtuar el pensamiento. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces esto es respecto a alguien iba a decir algo, disculpen, no sé, se movió algo por acá. Pastor, no, Ya. solo mencionar que la inerrancia es una consecuencia de la inspiración, ¿no? Del punto anterior. Claro. Y a las traducciones no ser inspiradas, evidentemente no aplica en tales casos la inerrancia como tal, ¿no? Sí en el Bien. original, como se menciona, de ahí la importancia, como mencionaba, de buscar las traducciones más de los manuscritos más originales.
Y también ¿verdad? Que incluso pasa en las películas que supuestamente son realizadas en las mismas épocas, o sea, traducción de películas, ¿no? Que son realizadas la traducción en la misma época, o sea, no se hace de épocas distintas ni de idiomas antiguos, y se nota enormemente la diferencia. Evidentemente, al traducir a un idioma miles de años después, la diferencia es aún mayor, ¿no? Que esta, nota la diferencia aún mayor. Claro, claro que sí. Sí, definitivamente, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha encontrado alguna contradicción en su Biblia? O que se habla de alguna cosa, o un número, en números sobre todo, no en el libro de números, sino en numerología. A veces cambian algunas cosas. En un pasaje dice tanto tiempo o tantos años, qué sé yo, ¿no? O número, o tantas personas, y en otro puede decir otro número. No sé si se ha notado algunas cosas así usted. Entonces, se da eso, pero estamos hablando de las traducciones, claro que sí. ¿Ok? ¿Alguien más o algo más? Y lo otro es la infalibilidad. ¿Sí? Ya suena como a trabalenguas esta palabra. ¿Sí? Esto es que la Biblia es incapaz de error en lo que a sus doctrinas se refieren, llámese fe, llámese moral o cualquier otro tema mencionado en ella. O sea, en ese aspecto entendamos, la Biblia nunca se equivoca. Nosotros, y yo le he dicho esto y lo digo, quizás más de la cuenta me perdonan si es que ya usted está cansado de escucharme decir esto, de que a veces nosotros, o sea, y nunca lo vamos a decir, ¿no? Pero actuamos como que si supiésemos más que la Biblia. ¿No? No, entiende, hermano, no hay cosa mejor que la Biblia. Y no lo hay. ¿Por qué razón? Porque es la mente de Dios. ¿Sí? Es la mente de Dios. O sea, nosotros presumir que sabemos mejor que tengamos cuidado con ello, ¿sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a estas cosas? ¿Alguna pregunta? Su organización, rápidamente, nada más, no voy a pasar mucho tiempo en cuanto a esto. En el Antiguo Testamento, 39 libros. Sí, la ley, 5 libros de la ley, 5 libros de, perdón, 12 libros de historia, 5 libros de poesía y también 17 libros de profecía. ¿Sí? En lo que se refiere al Nuevo Testamento, de historia hay 5 libros. Recuerden, si los evangelios son considerados como historia, ¿sí? Y el libro de los Hechos también. Cartas, hay 21 libros, 9 cartas a iglesias, 4 cartas pastorales, 8 cartas generales. Y esto es, yo creo que fueron escritas a iglesias en su mayoría, en todo caso, estas cartas generales, pero no a iglesias en forma personal o individual, sino en alguna forma genérica, ¿no? Por eso es que se llaman las generales. Y 3 libros de, de profecía, un solo libro que sería el Apocalipsis. Lo siguiente, el propósito de la Biblia, de la palabra de Dios y de su lectura. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es lo que necesitamos. O sea, es el libro que necesitamos, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué libro necesitamos? La Biblia. ¿Sí? Déjeme hacer esta pregunta. No sé cómo invitarle a que responda a la pregunta, pero en términos de muy, ¿qué sería? Popular, muy coloquial, ¿qué sería? ¿Cuántos libros cree usted que se han escrito acerca de la Biblia? O sea, ¿demasiados? ¿Pocos? ¿Cuál sería su sentido? Al punto que
Bueno, ¿cuál sería su sentir? ¿Cree usted que se deberían seguir escribiendo libros acerca de la Biblia? Definitivamente hay buenos libros, ¿no? Pero también se ha llegado al punto, creo yo, que mucha gente prefiere ya leer libros que ha escritos acerca de la Biblia que de la Biblia misma. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en ello? No estoy diciendo que todos, ojalá que usted no sea uno de ellos, pero muchas veces nos ocurre eso. ¿Estaría usted de acuerdo con ello, alguno de ustedes? ¿Alguien con algún parecer sobre esto? Y tengamos cuidado, ¿no? O sea, no existe, entienda usted, libro mejor que la Biblia. No lo hay. ¿Sí? Y nos dice acá, ¿no? Simplemente para separar, la escritura es útil para enseñar, nos dice ahí, redarguir, corregir, instruir, pero en justicia. ¿Sí? O sea, no es para nuestros caprichos, no, esto es en la justicia y en la justicia de Dios. La escritura equipa al pueblo de Dios para buenas obras, ¿no? Esto es edifica, esto es transforma, esto es perfecciona. Recuerde lo que somos, ¿sí? En Efesios 2:10, somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las de Dios, ¿sí? Todo lo bueno es Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios desea hacer esto con nosotros. Claro que sí. El problema está en que muchas veces nosotros no estamos tan interesados en ello. Sí, pero Dios desea hacer esto con nosotros, definitivamente. Antes de Génesis, ¿alguna pregunta o algo que quiera agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera agregar en cuanto a esta introducción de la Biblia? Muy bien, Génesis. Sí, adelante. Perdón, pastor. Aquí me pregunta que en Apocalipsis, en el último capítulo, en el 19, dice que si alguno quitare de las palabras o quitare, sí, o agregare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, el que da testimonio de estas cosas. Ya. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, definitivamente se está refiriendo directamente a las profecías de ese libro, ¿no? A todo lo escrito de ese libro, de Apocalipsis. Se refiere a si alguien agrega algo, si alguien quita algo de este libro, está en malas condiciones. Exactamente lo que, porque Dios quitará su parte de, ¿qué dice ahí? Ahorita. Quitará su parte del libro de la vida. Del libro de la vida. De la santa ciudad. Sí, hay que tener cuidado con ello también, porque en otra parte se habla del árbol de la vida, no en otra parte, sino en otra traducción. Así que hay que tener cuidado, por eso digo, con las traducciones siempre hay que tener cuidado, hay que siempre tratar de ser estudiosos, porque Dios definitivamente no quita la salvación a alguien, ¿correcto? La salvación es eterna. Por eterna significa eterna, ¿no? Entonces, puede ser que haya un problema ahí de traducción y si me permiten la próxima semana les hablo un poquito al respecto. ¿Sí? Gracias. Al menos era la pregunta como que no se refería a toda la Biblia, era al libro de Apocalipsis. Correcto, definitivamente. Sin embargo, como principio, no es malo tampoco para toda la Biblia, ¿no? O sea, recuerden, es la palabra de Dios, por lo tanto, si alguien la malutiliza, obviamente también está metiéndose contra Dios, ¿no? Claro, como principio. Ok, vamos entonces con Génesis, una pequeña introducción y después les digo qué vamos a hacer nosotros, ¿sí? La palabra Génesis significa origen, principio o inicio de algo, ¿sí? Libro de los comienzos también puede ser. El autor humano del libro de Génesis es Moisés. Ahora, preste atención a esto, ¿sí? El tiempo de su escritura, o sea, en el tiempo en que se escribió, es alrededor del año 1450. Preste atención, decía, a ello, ¿por qué razón? Por esta razón siguiente.
El periodo aproximado que el libro cubre, ¿sí?, es desde la creación hasta aproximadamente el año 1600. O sea, Moisés escribe de algo que él nunca vio. ¿Sí me deja entender? ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Que él nunca vivió. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? ¿Alguien? Pero fue inspirado por Dios para escribir ello. ¿Sí? ¿Qué asombroso es esto? Alguien que, hermana Melina, ibas a decir algo, creo. O me parece. Estás hablando del libro de Génesis, que él nunca lo Correcto. vivió. Estamos hablando del libro de Génesis, correcto. De Génesis. Pero el periodo aproximado que el libro cubre va más allá de la vida de Moisés. No, el Génesis va solo hasta José, ¿no? José, no es José, no, sino Pero José. él lo escribió, a ver, según esto lo escribió antes que terminara Génesis. Ya. Moisés vivió después de José, mucho tiempo después de José. Si me dejo entender. Ya, dice aquí que lo escribió en 1450. Ya. Pero cubre hasta el año 1600. Ya, antes de Cristo, claro. Ya. Es que, a ver. Pensar los números al revés, creo. Sí, Correcto, o sea, comienzan desde Jesús para atrás, ¿no? En este caso. ¿Estamos bien? Ya. Y el libro se divide en 50 capítulos. Muy bien, aquí viene lo que vamos nosotros a hacer, ¿sí? A ver, déjeme ver si es que paso al siguiente. Ya. Lo primero que vamos a ver de Génesis es el tiempo de los orígenes. ¿Sí? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 hay como que 9 cosas que podemos decir se originan. ¿Sí? Algunas cositas están buscaditas ahí. Pero trate usted de leer, por lo menos en esta semana, estos primeros 11 capítulos, o los capítulos del 1 hasta el 11, ¿sí?, de Génesis. ¿Sí? Y estos son los capítulos que vamos a considerar en el estudio de la semana siguiente, Dios mediante. ¿Alguna pregunta? Obviamente no le voy a decir ahorita cuáles serían esos orígenes. Una ya está cantada, ¿verdad? Los cielos y la tierra. ¿Sí? Así que trate usted de leer estos capítulos del 1 al 11 de aquí hasta el sábado para que el domingo descanse de esa lectura. Y el domingo siguiente, Dios mediante, estudiamos estos capítulos. Y la semana después de ella serían los capítulos del 12 hasta el 50, así que puede ir ya leyendo. Sí, no solo puede leer los 11 capítulos, pero esta semana que viene sí vamos a considerar solo los 11 capítulos y de allí los capítulos en adelante. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Porque vamos a tener que leer. Y yo también voy a tener que leer, ¿sí? Vamos a tener que leer. Y esa es la idea. Ojalá que esté dispuesto. ¿Sí creen que se puede hacer esto? ¿Alguno de ustedes? No quiero ponerle más carga a usted, ¿no?, sobre sus espaldas, sino la idea es que podamos ir leyendo la Biblia también juntos. Si es posible esto. Sí, pastor. Sí. ¿Ya? Ok. Gracias por su apoyo. Sé que a algunos de nosotros no nos gusta leer mucho y por eso nos gusta más, ¿no?, los videos, ¿sí? Los audios también salieron en un tiempo y supongo que todavía los hay, pero
Es difícil, ¿verdad? Para mí en realidad no hay cosa mejor como coger un libro o un documento y leerlo, ¿sí? Definitivamente, en lo personal, usted puede ser distinto, sin duda. Así que cojamos la Biblia y leamos. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Pastor, discúlpenos. Acá se nos ocurrió la pregunta de por qué escribió Moisés todo esto y no escribió Noé o personas que estaban viviendo eso. Pero Jimena dijo A ver, que igual fue elección de Dios, ¿no? Nadie sabría por qué. lo que pasa es que Moisés tuvo bonita letra. ¿Algunos de ustedes están de acuerdo con ello? Ah, tuvo alguna razón y quizás el que estudiemos nosotros, porque bueno, en primera instancia, si hubiese escrito Noé no hubiese llegado hasta José, ¿no? Noé nació antes, vivió antes que José. Creo que no, fue Moisés es como que la figura en la cual Dios hace que los hebreos dejen de ser una familia para convertirse en una nación. ¿Tiene sentido esto? Sí, o sea, fue el instrumento, sí, de esa transición en la cual los hebreos dejan de ser una familia, ¿no? Porque recuerden que, y eso lo vamos a ver también, dejen de ser simplemente una familia o familias y se conviertan en una nación, la nación de Israel. ¿Ok? Así que diría dentro de lo que es esta mente muy limitada que Dios lo haya escogido para ello. Ok, muy bien. Algo más, hermanos, hermanos. Nos dirigimos entonces al Señor en oración.